Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Man Alvarado, soy psicólogo e hipnoterapeuta, orientador también del Colegio Laura Vicuña. Hoy día los voy a invitar a que podamos tener una experiencia donde podamos conocer acerca de la ansiedad y cómo manejarla. ¿Ya? Algo que está muy en boga en nuestras experiencias cotidianas, sobre todo en este contexto de pandemia. La actividad que vamos a hacer ahora es conocer los aspectos generales de la ansiedad, como también poder reflexionar acerca de cómo podemos manejarla y todo esto logrando ojalá fomentar la mayor cantidad de autoconocimiento, ¿ya? Entonces voy a presentar. Lo primero que me gustaría es que te preguntes qué te está causando ansiedad últimamente. Date unos minutos para que puedas pensar, recordar, imaginar todas aquellas cosas que te están causando ansiedad últimamente. Seguramente todas aquellas cosas que estás pensando, imaginando, recordando, que son aquellas cosas que te causan ansiedad, tienen que ver sobre todo con dos grandes sentimientos y actitudes, que son básicamente la preocupación y el miedo, ¿ya? Estos son los parámetros generales y más básicos de la ansiedad en su proceso más problemático, ¿ya? Tenemos miedo sobre todo a las cosas negativas que no puedan ocurrir. Y sobre todo, estamos muy preocupados, es decir, habitualmente estamos anticipando resultados negativos o catastróficos de nuestras experiencias. En términos generales, la ansiedad es una respuesta de nuestro organismo ante situaciones que son percibidas como amenazantes. Y acá yo connoto, ¿cierto?, la palabra percibida porque vamos a ver más adelante que la percepción o cómo percibimos la realidad muchas veces genera ansiedad. Y esa manera de percibir también la podemos cambiar o mejorar. La ansiedad genera respuestas tanto físicas como mentales. Físicamente es posible experimentar tensión, nerviosismo y agitación. Nos permite adaptarnos y hacer frente a los peligros del entorno. La ansiedad, sin embargo, es un sentimiento normal. Ya hemos mencionado que es una mezcla entre preocupación y miedo. Estas sensaciones son claves y un recurso valioso de nuestro cuerpo para enfrentar situaciones que nos ponen en peligro. Cuando existe ansiedad normal, es habitual que experimentemos que aumenta el azúcar en la sangre, las pupilas se dilatan, transpiramos más, aumenta la frecuencia cardíaca, los músculos se tensan, la sangre de manos y pies se reducen y fluyen hacia la cabeza y el tronco. Es decir, la ansiedad es un mecanismo natural de nuestro cuerpo que nos permite hacer frente a los peligros, generando una respuesta típica que consiste básicamente en luchar frente a esa situación o huir. Estas reacciones son perfectamente sanas, ocurren en la fisiología del cuerpo, se produce porque el cerebro se comunica con el sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino y los nervios motores de los músculos esqueléticos. Cuando el cerebro recibe información de que se avecina una crisis, enciende este interruptor de emergencia y todos los sistemas reaccionan de manera simultánea e instantánea. En nuestro cerebro hay un lugar que es la amígdala, ¿ya? La amígdala es el lugar de nuestro cerebro que habitualmente controla todo lo que tiene que ver con nuestras emociones y sobre todo con las emociones más primitivas, el hambre, el deseo sexual y el sueño. Entonces, cuando experimentamos ansiedad, todo este sistema reacciona de una manera que es instantánea y es instantáneo precisamente en el lugar que nos permite protegernos ante el peligro, es decir, es innato, es automático. Eh, Acá hay que hacer un alcance sobre todo, ya que como psicólogo tengo una experiencia importante en el trabajo con rehabilitación en trastornos por abuso de sustancias, ¿ya?
o drogadicción. Es interesante ver cómo, por ejemplo, con una adicción a la cocaína, la cual genera un deterioro, sobre todo a nivel de la amígdala, es decir, todo el sistema de recompensa del cerebro se ve afectado por el consumo de cocaína. Ocurre que la cocaína libera, por ejemplo, un 300% más de dopamina, precisamente la amígdala, en los lugares que le indica al cerebro que todo va a estar bien. Y ocurre que cuando ese umbral no es alcanzado, porque la dopamina es una droga, ¿cierto? Va a ser muy difícil que por medios habituales o naturales alcance ese umbral. Es por ello que el cerebro percibe una amenaza, es decir, algo malo va a pasar. ¿Por qué? Porque el umbral nunca se va a alcanzar, ese alto umbral de estimulación por medio de la dopamina. Y eso es lo que muchas veces genera que las personas o los consumidores recaigan habitualmente, ya para poder compensar esa falta de dopamina sobre todo en la zona de la amígdala, que le indica que no hay peligro. Es decir, se experimenta un real peligro. Eso ya nos permite un poco sensibilizarnos en torno a lo que es el consumo de droga, que no solo la cocaína genera este deterioro en la zona de la amígdala, sino que cualquier tipo de droga, alcohol, tabaco, etcétera. Entonces la ansiedad tiene diversas causas. Eh, las sensaciones naturales muchas veces las juzgamos como peligrosas o que es incorrecto sentirlas. Supón que el desafío frente a ti es demasiado grande, que no puedes manejarlo y que las consecuencias serán desastrosas. Ahí es donde comienzas a volverte ansioso o ansiosa. Comienzas a exagerar el sistema de respuesta de luchar o escapar. Eh, puedes tener pensamientos como siento el corazón latir irregularmente, tengo el estómago hecho un nudo, me tiemblan las manos y piernas, me está costando recuperar el aliento, tengo el pecho apretado, siento mi mandíbula y hombros muy tensos, tengo la boca seca, siento los pies fríos, sudorosos. Eh, todas estas son reacciones donde juzgamos como incorrecto las sensaciones naturales de la ansiedad. Por lo tanto, se puede dar el desarrollo de la ansiedad patológica, ¿ya? Por un lado, debemos ya tomar conciencia de que la ansiedad es una experiencia natural, que muchas veces la juzgamos de manera incorrecta y por ello muchas veces dejamos de manejarla o creemos que no va a ser posible manejarla. Entonces también hay una ansiedad patológica, que es cuando la capacidad para manejar la ansiedad decrece. Al decrecer es posible que se esté desarrollando un trastorno de ansiedad. Si bien las causas de los trastornos de ansiedad son clínicamente diversos, evidenciados sobre todo factores tanto genéticos como ambientales, es posible indicar como un factor común el estilo cognitivo de procesamiento de la información, ¿ya? Ahora, sin ánimo de profundizar, ¿cierto?, en aspectos sumamente teóricos y técnicos, hay que hacer perdón, hay que hacer la salvedad, ¿cierto?, de que habitualmente los trastornos por ansiedad patológica se da porque el estilo de procesamiento de la información se vuelve específico y exagerado, ¿ya? Por ejemplo, la fobia es una ansiedad alta a un elemento específico, que puede ser la fobia a las situaciones sociales, la fobia a las arañas, etcétera. Como también es una experiencia de ansiedad de sensaciones exageradas, ¿ya? Muy bien, entonces son sensaciones exageradas, ¿ya? Entonces, cuando se desarrolla la ansiedad patológica, estamos hablando de que existen los trastornos de ansiedad, donde hay diversos trastornos de ansiedad. El trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, la fobia específica, trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, trastorno de ansiedad social o fobia social, trastorno de ansiedad inducido por sustancia, ¿ya? Eh, como vemos, cuando la ansiedad se vuelve patológica, este estilo de procesamiento se vuelve específico y exagerado. Por ejemplo, en un trastorno de pánico, habitualmente la ansiedad se vuelve específica
hacia las sensaciones de ansiedad, es decir, la persona que desarrolla un trastorno de pánico tiene miedo a sentir la ansiedad, le da ansiedad a sentir la ansiedad. Ya eso ya es un elemento específico y obviamente exagerado. La fobia específica es lo mismo. En los trastornos de ansiedad inducidos por sustancias, aquí viene un elemento que hay que distinguir, que muchas personas consumen sustancias, tabaco, alcohol, marihuana, etcétera, bajo las perspectivas de que eso va a aliviar su ansiedad, ¿ya? Cuando en realidad, al ser estimulantes, lo que provocan habitualmente es un ciclo de un umbral de excitación o un umbral de cantidad de sustancia química en el cuerpo, que básicamente al decrecer se va a experimentar la ansiedad. Por ello, por ejemplo, las personas que tienen una adicción al tabaco, una grave adicción al tabaco, habitualmente van a fumar cada 1 hora. Y eso es básicamente porque la ansiedad, perdón, porque el efecto de la nicotina va a decrecer notablemente luego de 1 hora. Y a su vez, muchas veces, al ser un estimulante, el estimulante genera los diversos signos de la ansiedad: taquicardia, excitación, nerviosismo, lo cual a su vez va a realimentar, ¿cierto?, este ciclo vicioso de el consumo de alguna droga para poder manejar la ansiedad. Entonces, ¿cómo se puede manejar la ansiedad? Y aquí tenemos esta imagen de un niño con volantines que nos invita a hacernos la idea de soltar esos volantines, ¿ya? Porque la ansiedad habitualmente, mientras más intentemos controlarla, como queriendo no experimentarla, más difícil se hace controlarla, ¿ya? Por ejemplo, cuando realizo los tratamientos en crisis de pánico, lo primero que hay que hacer con el paciente es que él se dé cuenta de que genera una amplificación de los signos de la ansiedad, ¿ya? Los signos naturales, incluso cualquier persona que pueda verse expuesto, por ejemplo, a un público o a una exposición, como por ejemplo este caso, es natural sentir un grado de ansiedad, ¿ya? Entonces, en la crisis de pánico hay una amplificación de esos signos de ansiedad, es decir, me sudan las manos, estoy creyendo que, oh, me va a dar una crisis de pánico, siento el pecho apretado, me va a dar una crisis de pánico. Entonces, frente a eso, lo primero que hay que hacer es aceptar. Aceptar que sí estoy ansioso, sí me sudan las manos, y desde ahí comienza a desarrollarse el tratamiento, con las diversas formas de cómo manejar las crisis de pánico. ¿Cómo la podemos manejar? Lo primero que ya aprendimos, que la ansiedad es natural y que está bien no juzgarla como incorrecta, pero también deberemos aprender a conocer más nuestra voluntad y funcionamiento psicológico. ¿Por qué la voluntad? Porque el ser humano sí tiene la capacidad de manejar su experiencia, si podemos contar con este marco intelectual o marco conceptual, el cual nos permite esta charla. Em, Porque la experiencia del ser humano puede observarse básicamente a nivel psicológico, que es lo que nos convoca hoy día, ¿cierto? Desde la cognición, la emoción y la conducta. E- Estos tres ámbitos básicamente reflejan toda la experiencia humana. Sin entrar a otra discusión espiritual, ya, solo que por ahora, ¿cierto?, nos podemos indicar, ¿cierto?, de qué es la experiencia psicológica como tal. Entonces la cognición habitualmente la vamos a relacionar con lo interno, los pensamientos, las imágenes, recuerdos, que pueden ser sensorialmente diversos, porque por ejemplo, uno cuando habitualmente piensa y señala, oh, ¿qué pensamiento tengo?, cree que son solo imágenes, pero por ejemplo, recuerdo de un olor, eso también es un pensamiento y también es una cognición. Habitualmente hay mensajes hacia uno mismo o hacia otros, mensajes que pueden ser muy literales y muy perceptibles, como también imperceptibles. Son esos mensajes, comillas, inconscientes que tenemos también hacia nosotros mismos o hacia los demás. Y la cognición, que si bien estamos hablando de que es un aspecto interno, también es una conducta, es decir, es una acción, solo que interna. Luego, en el ámbito de la conducta, será lo externo, lo visible, las acciones, los movimientos, la actividad, el desplazamiento, la actividad motora, etcétera. La conducta, que es lo visible, es decir, yo tomo un vaso, es una conducta, yo corro, es una conducta, ya vimos que el pensamiento también es una conducta, pero en este análisis consideremos que la conducta es aquello que está externo, que es lo visible. Ahora, en mis diversos estudios yo he encontrado que la conducta satisface necesidades insatisfechas.
que pueden ser conscientes e inconscientes, y que a veces va satisfaciendo de maneras inadecuadas esta necesidad insatisfecha. Por ejemplo, la violencia, el ejercer violencia hacia otro es una conducta visible. Vemos a alguien, no sé, golpear a otro. Un axioma que nos permite ir comprendiendo más nuestra experiencia psicológica es que cualquier conducta satisface una necesidad que obviamente es interna, que esta la podemos concebir como algo interno, insatisfecho. Entonces la violencia, si vemos que es superioridad, ¿qué está satisfaciendo? La necesidad de poder, la necesidad de autoridad, la necesidad de someter. En el colegio habitualmente yo voy proponiendo a toda la comunidad poder ser capaces de observar la conducta de los niños, sobre todo, como una manera de satisfacer una necesidad insatisfecha, siendo esa necesidad insatisfecha el verdadero problema. Por ejemplo, en una sala de clase, un niño tira papeles, el profesor le dice, oye, ¿sabes qué? No molestes, etcétera. Y uno puede decir, oh, el problema de este niño es que es desordenado. Pero si vemos que la conducta del niño, que es haber tirado ese papel, lo que está haciendo es satisfacer una necesidad insatisfecha, que es, por ejemplo, jugar, podemos concebir, ¿cierto?, que el problema en realidad es que él no puede jugar. ¿Y qué pasa si ayudamos a ese niño a que tenga más experiencia donde él pueda jugar, divertirse y de esa manera no necesitar, ¿cierto?, de insistir en la conducta de juego en un contexto en que no va a lugar, como por ejemplo la sala de clase, ¿ya? Y en la emoción serán las reacciones físicas, los sentimientos, las sensaciones, el aspecto interno, lo fisiológico, se expresa visiblemente de manera intensa, como podemos ver que alguien grita, que es una conducta, pero cierto revela esta emoción, golpear, llorar, o el aspecto extraverbal, como ver a alguien sonrojarse. Ahí está ocurriendo las emociones. Entonces, para manejar la ansiedad, básicamente lo que tenemos que hacer es intervenir algunos de estos ámbitos de nuestra experiencia con grados de novedad, ¿ya? Nuevas experiencias que pueden, como lo vamos a ver ahora, tener un impacto en las otras áreas. Por ejemplo, se ha observado que al afectar uno de estos ámbitos se pueden afectar los otros. Este es un recurso terapéutico que puede ayudarnos. Por ejemplo, hagamos el ejercicio de cerrar los ojos, de inhalar profundamente por la nariz y al exhalar tratemos de exhalar el aire por la boca hasta completar la cuenta de 8. Inhalamos y exhalamos contando con los dedos, 1, 2, 3 hasta 8. Hagámoslo. Eso. Con este pequeño ejercicio podemos observar que afectar la sensación física de ansiedad o la emoción provocamos relajación. Inevitablemente el pensamiento o la cognición disminuye su actividad y contenido ansioso. Ya no estamos centrados en la actividad mental, sino en la emocional. ¿No es cierto? Al haber inhalado, ¿cierto? Al cerrar nuestros ojos, inhalar, llenar nuestros pulmones y exhalar contando hasta 8, lo que hemos hecho es centrar toda nuestra atención ya no a nuestros pensamientos, sino, por ejemplo, a cómo se expanden los pulmones, cómo se siente el aire ingresando por la nariz y cómo se siente el aire exhalando, ¿cierto? Y a su vez amplificamos, ¿cierto? Por medio de contar hasta 8, todo el proceso de exhalación. Lo que hemos hecho es afectar sobre todo el área de la emoción, lo cual, si pudieron percibir, genera mayores grados de relajación previos a este ejercicio. Entonces, hacer esto, inevitablemente lo que hace es que la cognición deja su actividad mental, deja toda esta actividad llena de pensamientos catastróficos, de todo va a salir mal, etcétera. ¿Ya? Ese es un ejemplo de cómo podemos manejar la ansiedad, afectando la emoción. Este es un pequeño modelo que yo le estoy compartiendo de cómo manejar la ansiedad, que es mucho más integral que, por ejemplo, los métodos habituales, que obviamente son los que en definitiva ayudan bastante, que tienen que ver directamente con el cuerpo.
con la experiencia física. Acá lo que intento mostrarles es una visión más integral de la experiencia humana. Por ejemplo, la conducta, ya vimos, acciones, movimiento, desplazamiento, sería otro ejemplo de afectar la conducta, es decir, hacer otra cosa distinta de pensar o la cognición o de sentir, que era la emoción. Como por ejemplo andar en bicicleta. Se fijan, el andar en bicicleta es una conducta muy distinta. Entonces, el andar en bicicleta, ¿qué va a hacer? Va a generar frecuencias cardíacas quizás mayores, por ejemplo, puede haber ansiedad, grados de tristeza, por ejemplo. Y lo que va a hacer es que al cambiar por medio de esta conducta o esta acción, se va a afectar la emoción, una frecuencia cardíaca distinta, sensación de expandirse, de liberarse, y a su vez eso va de pronto a cambiar los pensamientos. Entonces, acá hay algo interesante que es si podemos ocupar a nuestro favor el tema de la conducta, porque la mente no tolera la incongruencia entre nuestras conductas y nuestros pensamientos. Entonces comienza a pensar que eso es lo que hace. Una estrategia habitualmente que se ocupa en el tratamiento por el consumo de drogas es ayudar a los pacientes a que actúen como si nunca hubieran consumido drogas. Entonces ocurre algo que es curioso, que el paciente comienza a, por ejemplo, están desmoralizados por el consumo y ayudarlos a actuar como si fueran alguien seguro, actúa como si fueras alguien seguro, actúa como si fueras, como si nunca hubieras consumido droga, actúa como si tuvieras el éxito en tu vida. Eh, no es necesario que tú pienses todavía que eres exitoso, no es necesario que tú pienses que estás recuperado, sino que simplemente actúa. Entonces ocurre, ¿cierto?, por principio de congruencia, que nuestras acciones hacen que nuestro pensamiento se identifique con lo que hacemos. Esto incluso lo han utilizado de maneras nocivas. Por ejemplo, en las guerras habitualmente a los prisioneros de la otro tipo de ideología les hacían, no sé, po, escribir poemas a favor, qué sé yo, del imperio y los premiaban a nivel público. Entonces, el solo hecho de haber escrito un poema a favor del imperio, ya estoy dando un ejemplo solamente, lleva a que los prisioneros comiencen a pensar a favor del imperio, ¿ya? Y eso fue un fenómeno que se dio en Estados Unidos, que llamó mucho la atención de aquellos soldados que venían, ¿cierto?, de vuelta a la guerra de Vietnam, que muchos habían desarrollado un pensamiento a favor, ¿cierto?, del imperio. Entonces, en el ámbito de la cognición, que es ese ámbito más potente que podemos decir en nuestra visión del ser humano, ¿cierto? Nuestra alta capacidad intelectual, nuestra alta inteligencia lleva a que a su vez vaya muchas veces en contra de nosotros, ¿ya? Entonces hay que desde ya saber que si manejar la ansiedad es difícil para los adultos, imagínense lo difícil que es para los niños. Todas esas reacciones que vimos de aumento del azúcar en la sangre, las pupilas dilatadas, todos esos signos naturales de ansiedad o respuestas naturales de ansiedad, de lucha o huida, los niños también las sienten, así de natural, ¿ya? Entonces, los niños, sin embargo, no tienen las herramientas biológicas todavía para manejar la ansiedad. Si podemos recordar ese cerebro que les mostré, se indica, ¿cierto?, que el juicio crítico, que es la zona frontal de nuestro cerebro, es la que nos permite habitualmente manejar la ansiedad. Es, por ejemplo, el mensaje que nos dice, ya, voy a considerar natural esta ansiedad. A partir de esta presentación puedo creer, ¿cierto?, de que la ansiedad sí es algo natural y que debo darle la bienvenida y no rechazarlo. ¿Se fijan? A partir de esta presentación lo que estamos haciendo es mejorar o fortalecer nuestra capacidad crítica y sobre todo del lóbulo frontal. Pero eso los niños no lo tienen tan desarrollado. Entonces, acá viene algo importante que es el vínculo con los adultos, lo que ayuda a los niños a manejar la ansiedad, ¿ya? Eh, Hay que indicar que a veces no percibimos mensajes como me va a ir mal, no sirvo para esto es los adultos, ¿cierto? Lo cual genera la sensación de ansiedad. O cuando pensamos agresivamente, con odiosidad, lo que desarrolla emociones de ira,
¿ya? Esto tiene que ver, ¿cierto?, de cómo el pensamiento puede crear fácilmente sensaciones. Y habitualmente frente a las sensaciones de ansiedad, lo primero que pensamos es que es inaceptable o malo. Por ello, lo que se debe hacer es enseñar a los niños que las preocupaciones son una parte poderosa de su ser que los protegerá cuando lo necesiten. Y este es un pensamiento nuevo frente a la ansiedad que ayuda a manejarla. Es decir, estamos fortaleciendo nuestro juicio crítico, la capacidad de razonamiento o la verbalización, obteniendo una visión positiva acerca de la ansiedad, que es lo primero que hay que recuperar. ¿Ya? La ansiedad y la falta de manejo de la ansiedad es muy desmoralizante, entonces hay que recuperar esa visión positiva. Ahora la pandemia y las cuarentenas, si nos podemos como comentar un poco acerca de este contexto y lo asociamos con la ansiedad, podemos decir que ha sido particularmente difícil, sobre todo porque se reduce notablemente el ámbito conductual, el cual muchas veces es el más eficaz para manejar la ansiedad. Muchos disfrutan el deporte, el baile, los paseos para descomprimirse y relajarse. Algunos creen que están enfermos de estrés y quizás no han notado que los medios que habitualmente tenían para manejar el estrés ya no los tienen disponibles, tratándose de aquello más que de una patología. Eso también hay que distinguir. Habitualmente, cuando nuestra conciencia y la percepción, y por eso hice hincapié en la percepción, cuando percibimos algo, lo que hacemos es poner un gran nivel de detalle o de concentración en un ámbito de la información, pero en el entorno de ese punto focal hay mucha más información. Entonces nuestra mente no puede procesar tanta información y dejamos de ver las otras alternativas. Entonces, ¿qué pasa? Quizás al experimentar esta pandemia, diversas actividades que habitualmente descomprimen a las personas, que es, por ejemplo, no sé, salir de su casa, después del trabajo, después del colegio, juntarse con los amigos, en el mall, qué sé yo. Todas esas actividades se han reducido notablemente, entonces generan muchas sensaciones de ansiedad. Y mucha gente pudiera estar pensando que está teniendo un trastorno de ansiedad porque se percibe más ansioso que antes, cuando en definitiva lo que ocurre es que ha dejado de hacer esas diversas actividades que le están permitiendo manejar la ansiedad o equilibrar su vida diaria. Ya el trabajo de por sí es una experiencia de generadora de ansiedad porque en definitiva eh, lleva a que la persona esté en una constante presión, ¿ya? Y por eso existen esos otros ámbitos para relajarse y no experimentar esa presión, la atención o la exigencia, o en el ámbito escolar es lo mismo, los estudiantes también. Eso está reducido. Entonces hay que distinguir, ¿cierto? Ampliar este campo focal que yo le estoy mencionando y empezar a mirar más allá o más afuera o más en este marco, en este cuadro que hay en las esquinas. Y resulta que en las esquinas ya no está ese, como en Homero, ¿cierto? Cuando ir a conciertos era tu único antidepresivo, de pronto Homero acá recién se está percatando de lo importante que era, no sé, la vida bohemia, qué sé yo. Entonces, por eso hago mucho hincapié en la percepción, porque la percepción es precisamente lo que debemos mejorar. Entonces, yendo un poco más hacia lo que es la crianza y sobre todo en el contexto de nuestra escuela, muchas veces los niños ansiosos en realidad es porque existen los padres ansiosos, ¿ya? Como habíamos mencionado, los niños están recién desarrollando su capacidad para generar nuevos pensamientos, nuevas actitudes o nuevas decisiones en torno a la ansiedad, como la que estamos haciendo ahora, que es yo fomentar, ¿cierto?, una actitud de control, una actitud de autoconocimiento, ¿cierto?, con este modelo que les expuse ahora de la cognición, conducta, emoción. Eso ya es un modelo que ustedes pueden recordar fácilmente y saber que, por ejemplo, si impactan o afectan su emoción con una respiración, van a dejar de pensar cosas en este ámbito cognitivo, o si genera una nueva conducta, no sé, otra tipo de actividad, pintar, leer, etcétera, que son conductas, inevitablemente van a mejorar esas otras áreas. Todo eso es un marco nuevo, conceptual, y por lo tanto está en el ámbito de la corteza frontal, es decir, de la toma de decisiones, que es precisamente lo que los niños están recién desarrollando. Entonces, para ellos es muy difícil. ¿Cómo van a mejorar?
la ansiedad es por medio de lo que ven en sus padres. ¿Ya? Entonces los niños son personas que se encuentran desarrollando su capacidad para manejar la ansiedad. Ellos aprenden de su entorno los mecanismos para manejarla, sobre todo de sus padres. Cuando no aprenden mecanismos adecuados, la manera más habitual de manejar la ansiedad será la evitación. Y esto es sumamente importante. Los niños manejan la ansiedad sobre todo con evitación. Si la ansiedad la manejamos con los recursos de la lucha o la huida, los niños habitualmente la van a manejar con la evitación. Entonces algunos evitarán a algún compañero que le pudiera causar ansiedad, otros evitarán hacer las tareas que le pueden causar ansiedad y otros evitarán ir al colegio, por ejemplo, que le causa ansiedad. Entonces, este año obviamente yo me percaté de todas esas experiencias con los chicos que les costaba, por ejemplo, hacer sus guías, ya que recién ahora estamos volviendo a clases presenciales. Entonces uno puede decir, bueno, este chico tiene una mala actitud, no quiere hacer sus guías, no quiere hacer tareas, apenas le hablo al colegio se enoja. Ahí lo que está ocurriendo es una conducta de evitación. ¿Se fijan? Se va alejando de la guía, no quiere ni ver la guía, la carpeta, no sé, está escondida ahí en un cajón perdido en la pieza. Todo eso es evitación. ¿Por qué? Porque es generador de ansiedad. Es decir, pone en riesgo algún elemento psicológico. En este caso, los niños habitualmente, su elemento psicológico más relevante es la noción de sí mismo, es decir, quién soy yo. Y ningún ser humano quiere verse a sí mismo como alguien fracasado, como alguien que no sabe, como alguien tonto. Entonces, si yo me expongo a una tarea y comienzo a hacer esa tarea y resulta que no estoy entendiendo nada, lo que está ocurriendo en mí es que estoy percibiendo que no estoy sabiendo. Es decir, mi concepción de inteligencia, mi concepción de capacidad se ve muy afectada y eso es profundamente complicado, sobre todo para los niños. Entonces ellos van a evitarlo. ¿Por qué? Porque nadie quiere sentirse así. La evitación ocurre de diversas maneras. Ahora, los padres pueden ser ansiosos debido a qué? A los genes y el temperamento, al modelo de paternidad de sus propios padres, a los traumas de su pasado y sobre todo las dificultades en resolver los conflictos con los hijos. Y aquí viene un dato interesante, que los padres también evitan, en la relación con sus hijos, también evitan el conflicto, también evitan la ansiedad. Fíjense que el 65% de los niños que viven con un padre o madre ansioso cumplen criterios para un trastorno de ansiedad. Es decir, si nosotros como padres no hacemos los esfuerzos para conocernos como seres humanos y conocer nuestra manera de mejorar nuestra experiencia con la ansiedad, y por lo tanto incurrimos en acciones inadecuadas en el manejo de la ansiedad, eso también lo van a aprender los chicos. Y eso explica de por qué como adultos ya hay mucha presencia de patologías psiquiátricas. De hecho, en Chile, 1 de cada 10 adultos tiene un trastorno psiquiátrico y que en lo más básico es no manejar también la ansiedad. ¿Ya? Entonces, los padres y madres evitan los conflictos con los hijos porque básicamente no saben qué más hacer. Porque evitar funciona, los calma. Ya, te fuiste a tu pieza, sale de acá. Llega el hijo arrepentido, qué sé yo, pero resulta que no conoció la ansiedad, no conoció la experiencia física, no conoció la intranquilidad. Hijo, ¿sabes qué? Tú estás evitando las guías porque sientes que no sabes nada, pero hoy no sabes nada. Haz si esta guía tiene cuatro preguntas, haz una sola. Mañana quiero que hagas otra más. Pasado mañana otra más. ¿Qué va a ocurrir ahí? En los ejemplos que estamos dando, ahí estamos afectando la conducta. Ni siquiera le estamos diciendo, hijo, quiero que tú pienses que eres inteligente y ahora haz tu guía, ¿no? Porque va a ser difícil pensar eso si uno ha pensado mucho tiempo que es tonto, poco más. Y emocionalmente uno le puede decir, hijo, cálmate, no te pongas nervioso, haz tu guía completamente y resulta que está ansioso, muy desconcentrado, agitado, quizás recién había jugado, estuvo saltando en la casa, quién sabe, va a ser difícil que se calme. Pero uno de pronto lo afecta a lo conductual y dije, ya hijo, no te preocupes, simplemente una preguntita.
No está pensando, no está sintiendo, simplemente hace su pregunta. Pero el otro día otra pregunta. Y el otro día otra pregunta. ¿Qué estamos haciendo? Afectamos la conducta. ¿Y qué va a pasar después? Resulta que el niño se percata que ya hizo 5 preguntas, que hizo la guía, que completó la tarea. ¿Qué va a generar eso a nivel emocional? Tranquilidad, relajación. ¿Qué va a generar a nivel del pensamiento? Yo puedo, no soy tan tonto como creía, soy más inteligente de lo que creía. ¿Se fijan? Entonces evitar, obviamente que funciona, porque nos relajamos, pero no funciona finalmente para manejar la ansiedad. ¿Y por qué también evita a los padres? Porque ellos quieren proteger a sus hijos. O sea, todos los padres que experimentamos ansiedad, todos como padres, ¿cierto? Tampoco queremos que los hijos la experimenten porque sabemos lo desagradable que es. Entonces ahí hay una función protectora con los hijos, de hacerles que se les pase lo antes posible toda esa ansiedad. Bueno, hijo, no te preocupes, déjalo para otro tiempo. Eso es evitar. Hay diversas maneras de mejorar el manejo de la ansiedad y resolver los conflictos, como es lo que estamos conociendo ahora. Entonces, manejar la ansiedad de nuestra voluntad será, por tanto, ¿y por qué menciono voluntad? Porque la voluntad es un parámetro psicológico interesante de conocer, porque la voluntad tiene ciertas leyes o, claro, leyes que se ha investigado de cómo funcionan, sobre todo por el psiquiatra Assagioli, ¿ya? Que es alguien que estuve estudiando hace un tiempo. ¿Y por qué? Porque yo al utilizar hipnosis, lo que hago es, o la hipnosis estratégica también, o hipnosis clínica, lo que hago es ayudar al consultante a modificar esta experiencia o esta percepción, ¿ya? Invitándolo con diversas estrategias terapéuticas a que pueda ampliar, ¿cierto?, esta percepción que yo le estoy comentando y a su vez afectar algunos de estos lugares o ámbitos de la experiencia humana, ya con diversas estrategias psicológicas. Entonces la voluntad se puede manejar si sabemos cómo funciona. Por ejemplo, las imágenes e ideas mentales tienden a producir las condiciones físicas y las acciones externas que les corresponden. Y esto es muy potente porque si tú piensas cosas catastróficas, la típica imagen de voy a dar mi examen de grado, qué sé yo, habitualmente llegan muchos consultantes universitarios que piden ayuda para poder dar su examen de grado. Y muchos dicen, no, es que me imagino que la comisión un poco más se está burlando de mí o el auditorio se está riendo. Esa imagen genera precisamente una sensación asociada a esa imagen, que es la tensión, el nerviosismo, la sensación de vergüenza, de temor. Entonces, obviamente una hipnosis formal lo que hace es reemplazar esa imagen por otra. Es la típica hipnosis de experimentar cierto. La comisión te mira con mucha tranquilidad, ¿cierto? Ves ese grado de sorpresa en sus caras mientras tú das una buena disertación. Ahí lo que estamos haciendo es generar imágenes distintas. Hay que saber que las actitudes, movimientos y acciones tienden a evocar imágenes e ideas correspondientes. Estas a su vez evocan o intensifican las emociones y sentimientos correspondientes. Para decir, es algo que tiene que ver con lo que les mencioné recién de la conducta. Una conducta, nuestro pensamiento se identifica, es decir, nuestras acciones comienzan a generar imágenes. Si yo hago deporte, hago actividad física, hago diversa acción eh, que fortalezca mi cuerpo, por ejemplo, inevitablemente se van a crear imágenes de mi cuerpo mucho más sano. Y esto se hace mucho, por ejemplo, en el ámbito deportivo, ¿ya? Saber que las ideas e imágenes tienden a despertar emociones y sentimientos que les corresponden. Esto es un principio sumamente explotado, sobre todo en el ámbito de la internet y redes sociales. Y es algo que a mí realmente me impacta el uso que hacen, ¿cierto?, los dueños de estas plataformas, con todo este bombardeo de publicaciones, imágenes que ya ellos crean como algoritmos, ¿cierto? Programas de computación que saben qué imagen va a despertar tal emoción. ¿Por qué? Porque es un principio psicológico. Una imagen de un niño sufriendo
¿qué va a generar? Inmediatamente la emoción de sufrimiento. ¿Ya? Por eso hay que cuidar mucho nuestras imágenes. Si yo veo una imagen de mi hijo como fracasado, como que no puede, inevitablemente voy a sentir el sentimiento de desesperanza, de frustración, de desolación. Si yo tengo la imagen de mi hijo logrando sus sueños, sintiéndose capaz, en mí también se va a generar la emoción de confianza, ¿ya? De fe. Eh, un ejemplo mucho más concreto sería una película de terror. Llena de imágenes de brutalidad, genera sensaciones de asco, terror, miedo. Hay que saber que las emociones y sensaciones tienden a despertar e intensificar ideas e imágenes que corresponden o están asociadas con ellas. Por eso muchas veces cuando hay ansiedad, simplemente porque el cuerpo experimentó ansiedad, ya sabremos por qué, habitualmente aparecen imágenes asociadas a esa ansiedad. Y simplemente por este principio donde nuestras sensaciones físicas tienden a generar e intensificar imágenes que les correspondan. Basta ponerse en una calle muy transitada, lleno de ruido, donde nuestros cuerpos experimentan mucha estimulación sonora, por ejemplo, lo cual podríamos venir muy tranquilos, muy relajados, con poco contenido mental, es decir, pocas imágenes, y resulta que de pronto comenzamos a enojarnos. Y mientras nos comenzamos a enojar, comenzamos a recordar, no sé, esa pelea que tuvimos ayer. ¿Se fijan? Las sensaciones generan imágenes y pensamientos. Entonces, obviamente, si hay una sensación de tensión, saber de que no es conveniente tomar decisiones en ese momento, es mejor relajarse por ejemplo, con la respiración que acabamos de hacer, y saber de que en un estado de tensión emocional es probable que vengan imágenes asociadas a eso. Entonces, es mejor relajarse y después pensar o imaginar. Las necesidades, impulsos y deseos tienden a despertar imágenes, ideas y emociones correspondientes. Básicamente lo mismo, ¿ya? Claro, porque hay determinadas experiencias físicas que generan imágenes, ¿ya? Sobre todo el deseo sexual, por ejemplo. Apenas se pueda experimentar la sensación de deseo sexual, es muy probable que vengan imágenes eróticas y así. La atención, el interés, las afirmaciones y las repeticiones refuerzan las ideas, imágenes y formaciones psicológicas en las que se centran. Y esto es súper importante porque la repetición para nuestra mente es sumamente poderoso, es súper poderoso. Eh, y la repetición a veces no es del todo positiva. La repetición puede ser muy negativa, o sea, pueden haber días, semanas, años en que nos hemos repetido un mensaje que nos disminuye, un mensaje que nos quita confianza. Y la sola repetición de eso lo que hace es intensificar, ¿cierto? Esta formación psicológica que puede ser desconfianza, tensión, nerviosismo. Es decir, si yo habitualmente estoy nervioso, es muy probable que siga nervioso, básicamente. La repetición de acciones intensifica el despliegue de mayor reiteración, lo que facilita su ejecución hasta que se realizan de manera inconsciente. Y qué potente es darnos cuenta de esto, de que la sola repetición a su vez va a intensificar la probabilidad de mayor reiteración. Y eso hay que saberlo, es decir, mientras más hagamos una acción, más probable es que se siga haciendo. Este principio también lo explota mucho Internet y redes sociales. Ellos, por ejemplo, hacen de que el usuario esté constantemente, por ejemplo, pinchando el celular. Ya mensajes por acá, notificaciones por allá, reproducciones por aquí, por allá. Fíjate lo que hace tu dedo en ese momento. Está pinchando y pinchando y pinchando un celular. Lo que está haciendo es repetir una acción. Y la medida que tú más repitas, es más probable que sigas repitiendo. Y una vez tú sigues repitiendo, ahí se da, ¿cierto?, el objetivo final de la industria de Internet, que es básicamente la publicidad. ¿Ya? Si nosotros seguimos repitiendo patrones de evitar los conflictos, de evitar la ansiedad, de evitar, ¿cierto?, el pensamiento o evitar poder expandir nuestra visión de las posibilidades que tenemos para manejar la ansiedad, es probable que sigamos igual, básicamente. Entonces, esta presentación te invita a
a poder expandir las posibilidades de cómo tú puedes manejar la ansiedad. Y ya como conclusión, básicamente hay que manejar la identificación, que muchas veces creemos que somos algo y nuestra mente es sumamente flexible como acabamos de ver, es sumamente flexible. Podemos creer que somos rabia, no, que yo, no, yo soy enojón, soy malhumorado y no, la verdad es que la célula ya se ha comprobado que si se expone a un ambiente novedoso, la célula cambia. Y eso se llama la epigenómica psicosocial, ¿ya? Que está muy asociado al tema de la hipnosis. Eh, Siempre nos estamos identificando porque el yo, nuestra sensación de ser humano necesita como vehiculizarse, ¿cierto? Necesita saberse coherente, constante, porque si no, no estaríamos como dispersos. Ya siempre el yo, que es lo más central de nuestra psicología, siempre necesita tener una coherencia de sus acciones, sus pensamientos. Y por lo tanto, muchas veces generamos diversas identificaciones. O sea, la primera identificación que hacemos como niño o niña es de pronto soy hombre o soy mujer. ¿Ya? Y ahí viene quizás lo fuerte que es, por ejemplo, que aparentemente existe, ¿cierto?, la dificultad para algunas personas en lograr esa identificación. Teniendo, por ejemplo, genitales de hombre, no logra la conciencia de identificarse en el plano psicológico como yo soy, ¿cierto?, hombre, sino que más bien soy mujer. Ya por ahora la discusión está en ese nivel y no podemos negarlo. ¿Ya? eh, la identificación es muy potente. Y la identificación no es solo con el género, no es solo con lo que creemos, también nos identificamos con las emociones, que es, por ejemplo, al experimentar ansiedad, lo que estamos haciendo es identificarnos con la ansiedad. Por ejemplo, un buen ejercicio es que hagamos el ejercicio de decirnos en algún momento, yo no soy esta rabia, soy relajación. O de pronto yo no soy mi crianza, soy algo nuevo. Si hemos de pronto replicado como padres, ¿cierto?, conductas que no fueron muy, muy sanas, por ejemplo, no sé, pues, conductas maltratantes que pueden darse, ¿cierto? Eh, Nuestra mente es sumamente flexible y pudiendo confrontar esta identificación con algo nuevo que tu mente sí puede recibirlo, lo puedes cambiar. Puedes decir, yo no soy mi crianza, soy algo nuevo. Una persona, por ejemplo, cuando es despedido o ha perdido el trabajo, que posiblemente es algo que ha afectado a muchas personas por esto de la pandemia, hasta qué punto se han visto profundamente desmoralizados, con gran contenido de ansiedad, porque se identificaron plenamente con su trabajo. Es decir, yo soy garzón, yo soy, no sé, médico, soy tal cosa, y resulta que no estoy trabajando. Pero resulta que es solo tu trabajo. Y más que tu trabajo, tú puedes decirte, soy un ser humano excepcional. ¿Ya? Esto en todo orden de cosas. Eh, en lo, en tema de lo nivel socioeconómico, estamos constantemente identificándonos. Y eso obviamente también es explotado por la industria de Internet y redes sociales, y eso hay que saberlo. ¿Y por qué hago mención ahora al finalizar, cierto, con estos ejemplos de Internet y las redes sociales? Es porque como mi interés es la psicología y el comportamiento humano, yo debo hacer conciencia de que nuestros cerebros no han avanzado a la par que la información o la tecnología. Entonces, frente a eso, lo que yo invito también es a sensibilizarnos en torno a nuestra humanidad, nuestra experiencia psicológica. ¿Ya? Tan solo en los últimos 50 años, la capacidad de la tecnología ha logrado un nivel de desarrollo exponencial del orden del 3.000 millones de veces que hace solo 100 años. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el cálculo que hace una computadora hoy en día
en solo un segundo. Para que los humanos lo puedan hacer, necesitarían de 1700 humanos haciendo cálculos desde el Big Bang hasta ahora. Entonces nuestro cerebro no está desarrollado a la par que la tecnología. Por lo tanto, debemos hacer esfuerzos mayores en poder conocer nuestra humanidad, conocer nuestra mente y sobre todo para lidiar con los diversos temas complejos que vivimos como sociedad. Agradezco tu atención, agradezco que te haya servido esta presentación. Eh, Te invito a que puedas practicar todos estos conceptos, que los puedas reflexionar, que puedas ejecutar en diversas situaciones de tu vida a nivel personal, todos estos elementos que te permitan mejorar tu calidad de vida y sobre todo mejorar la relación con tus hijos, ¿ya? Muy bien. Muchas gracias. Me despido atentamente. Aquí veo a mi compañero. Andrés, ¿te puedo hacer una consulta? Renato, te escucho. Ya, yo te escuché atentamente tu presentación, muy buena, muy buena. La consulta era, yo te hablo como papá, Ya, dale. y el Cristóbal tiene como, él está en un colegio aparte, ¿cierto? Y allá no existe el programa PIE, y es como que le cuesta estudiar mucho acá en casa. Entonces yo